Sí, Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar, honrar y exaltar tu nombre. Y te damos gracias porque en este día, en esta hora, nos permites ir a tu palabra. Sé tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, Dios, y que podamos aprender un poco más acerca de ti, conocerte y entenderte, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del engaño de la uniformidad. El engaño de la uniformidad. Y vamos a nuestro texto, Efesios capítulo 4, verso 3. Es un texto que me trae muchos recuerdos. Estuve en una iglesia en que fue usada como lema durante mucho tiempo. Y dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo voy a leer nuevamente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que mucho es lo que hemos oído acerca de la unidad que como creyentes debemos tener. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dice que deben conservarse en unidad. Como iglesia, como pueblo de Dios, es necesario que nos conservemos en unidad. Unidad del Espíritu, procurada, anhelada, deseada por el Espíritu. Unidos, valga la redundancia, a través de la paz. ¿Cómo vamos a conseguir esa unidad? A través de la paz. Es decir, el pegamento que procurará la unidad en la iglesia es que todos nos sumemos a participar de la paz. Paz con el hermano, y esto no quiere decir que en medio de nuestra celebración nos demos la paz como hacíamos en nuestra antigua forma de culto. No es a lo que se está refiriendo el apóstol. Mantener la paz con el prójimo, con el de al lado, es más que darle la mano o no meterme con él. Y lo digo porque muchas veces creemos que tenemos paz con los demás, que lo conseguimos cuando nosotros no intervenimos en la vida de esos demás, cuando dejamos a la gente vivir. ¿Ha escuchado la frase que dice, vive y deja vivir? ¿La escuchado? Bueno, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Mucha gente cree que se tiene paz cuando no nos metemos con los demás y decimos, vive y deja vivir. Haz lo que te venga en gana y deja que los demás también hagan lo que les plazca. Pero ¿cuántos sabemos que esa filosofía de vida no trae paz? ¿Cuántos de nosotros sabemos que esa filosofía de vida no trae paz? ¿Por qué lo digo? Porque al vecino le da la gana echarte la basura y obvio, eso te molesta y se rompe la paz. Entonces, ¿cómo es que vive y deja vivir? Sí, bueno, deja que te eche la basura encima, o porque al que viene en el carro de al lado le da la gana pasarse a tu carril y se te cierra para hacerlo y se rompe la paz. O porque en tu trabajo al fulanito o fulanita le dio la gana hablar mal de ti, criticarte, y eso rompe la paz. O porque en la iglesia al pastor se le pasó saludarte, felicitarte, llamarte, y eso ya rompió la paz. Así que eso de vive y deja vivir no funciona en realidad para traer la paz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la Biblia nos dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, el soportarnos y andar con una actitud perdonadora, eso sí que trae paz. ¿Por qué? Porque no importa lo que los demás hagan, lo perdono. Y si lo perdono, no me afecta. Y si no me afecta, puedo mirar a los demás sin que nada me estorbe. Piensa en el que viene en el tráfico y se le cierran, y en lugar de reaccionar de manera agresiva, lo perdona. Ahí ya hay paz. ¿Qué pasa si en lugar de enojarte, super molestarte en contra del que se atrevió a hablar mal de ti, lo perdonas? Hay paz. ¿Qué sucede cuando en lugar de enojarte
con el pastor porque no te saludó, no te felicitó, no te llamó, simplemente lo perdonas. Hay paz. Y al haber paz, hay unidad. Y de esa manera estaríamos cumpliendo, estaríamos respondiendo a la oración del Señor Jesús cuando Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo oró el Señor? La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Por qué oró el Señor Jesús? Para que seamos uno, para que nos conserváramos en unidad y de esa manera Él fuera glorificado. Pero el día de hoy quiero que hablemos de un engaño en el que como iglesia podemos y hemos caído. ¿Cuál? El creer que la unidad en la iglesia es uniformidad. Es decir, que solo seremos uno cuando Dios nos haga a todos iguales. Algo así como lo que sucede en las fábricas donde se hace algo que se llama producción en serie, donde todos los artículos de esa línea son exactamente iguales. Y a veces en nuestro cristianismo creemos que el trabajo de Dios por medio del Espíritu es hacer de cada creyente alguien que sea igual a su hermano. Que a la vez es igual a su hermano y todos son pieza de un mismo molde. Y no lo culpo por creer esto, ya que muchos de los predicadores hemos contribuido a que ese pensamiento, esa idea exista, cuando no explicamos lo que muchos pasajes de la Biblia realmente significan. Mire, le quiero mencionar tres, no los voy a explicar por completo, pero quiero que los veamos y nos vamos a dar cuenta a través de estos pasajes cómo esa idea de que todos tenemos que ser exactamente iguales y llegar a la misma meta, pero la misma meta es el cielo, la presencia de Dios, el cumplir con la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con el que seamos iguales unos con otros. Pero mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Ahora, cuando yo miro estos versos, si no son estudiados en su correcto contexto, podría hacernos creer que el propósito de nuestra vida es ser una imitación lo más exacta posible de Cristo mismo. Ahora, ¿qué piensas de esto? Sí, pareciera que mi propósito en la vida es ser una imitación lo más exacta posible de Cristo mismo. ¿Qué piensas? Y en lo que lo piensas, quiero recordarte que en el tribunal de Cristo recibiremos nuestras coronas, galardones, recompensas que nos distinguirán de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en la presencia de Dios con cuerpos glorificados, no todos seremos iguales, pues los galardones nos distinguirán a unos de otros. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, en el Antiguo Testamento veremos un par de ejemplos que nos ayudarán a entender esto de mejor manera. Miren, cuando David salió a pelear con Goliat, Saúl le dio su armadura para que lo hiciera. Es decir, deseaba que David fuera una mala copia de Saúl. Pero David no estaba acostumbrado a andar de esa manera, pues nunca había usado armadura y en segundo lugar, no le quedaba, pues Saúl era muy alto. La Biblia nos dice que era tan alto que en Israel él le sacaba una cabeza al promedio de la estatura que había. Era un hombre muy alto. Y entonces le da su armadura a David, y David era un jovenzuelo, no tan alto como Saúl, por supuesto, y esa armadura no le quedaba. Mire lo que dice 1 Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué,
y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué hizo David? No se puso la armadura de Saúl. Decidió enfrentar al gigante a su manera y no a la manera de los demás. No con un uniforme de soldado, sino como un pastor que defiende a su rebaño. No con espada y lanza y jabalina, sino con una honda y su bastón de pastor. No se uniformó, sino que siguió siendo él mismo. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que lo piense por un instante. ¿Qué hubiera pasado si sigue el consejo de Saúl? Hubiera muerto y lo hubiera hecho siendo una mala copia de Saúl. ¿Qué pasa cuando pedimos una consejería y la persona, en base a su experiencia y sin conocerme, me aconseja? No siempre resultará lo que a ella le resultó. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Por eso es tan importante que el consejero me conozca. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo muy similar lo encontramos en la instrucción que le da el Señor a Gedeón para enfrentar a sus enemigos. Recordemos un poco de la historia. Gedeón es llamado por Dios para libertar a Israel de la opresión de los madianitas. Entonces le pide que seleccione a 300 valientes de todo el pueblo de una manera extraña. ¿Por qué lo digo? Porque los hace beber agua de un río y esos 300 fueron los que lo hicieron llevando el agua con su mano a la boca. Pero lo más extraño no fue eso, sino las armas de guerra con que lo harían. Jueces capítulo 7, verso 16. Jueces 7, 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Cuáles fueron las armas que estos 300 hombres seleccionados de esta manera tan peculiar utilizarían? Trompetas, cántaros vacíos y teas ardiendo. ¿No había una uniformidad con los demás soldados? No, no había una uniformidad, ni siquiera con los soldados enemigos. Ellos lo hicieron de manera diferente, con armas diferentes, con una estrategia diferente. Y conocemos la historia. El Señor les dio victoria sobre sus enemigos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, verso 22 de ese mismo capítulo 7 de Jueces dice: y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabato. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Dios? Puso la espada de cada uno de los enemigos madianitas en contra de su compañero en todo el campamento en el cual estaban. De tal manera que no hubo necesidad de que el pueblo de Dios tuviera esas armas convencionales. Ahora, es lo mismo que sucede cuando a la persona que tiene problemas en casa se le aconseja que en lugar de pelear, mejor atienda bien y con amor a su marido o a su esposa, que no pelee, sino que mejor guarde silencio y siga orando. Piénsalo. O sea, nosotros estamos acostumbrados, si vamos con el sabio o la sabia de la comadre, ella nos dirá: amor con amor se paga, fuego con fuego, ¿verdad? No te dejes. Si él te grita, grita más fuerte. Si él da un manazo, dalo más duro. En fin, estamos acostumbrados a que esas son las armas con las que nosotros combatimos, aún dentro de casa. Pero ¿qué sucede cuando a la persona se le aconseja que en lugar de pelear, en lugar de utilizar estas armas, mejor atienda bien y con amor a su marido o a su esposa? Que no pelee, sino que mejor guarde silencio y siga orando. ¿Qué pasa? Se sorprenden cuando sus matrimonios se restauran, porque las armas que usaron no son las que normalmente usarían. Ahora, deseo llevarte a recordar una realidad que continuamente enseñamos en nuestras iglesias. Dios tiene una relación personal con nosotros. Y nos encontramos con muchos post-its, ¿verdad?, que nos hablan de esto. Por ejemplo, Jesús no vino a empezar una religión. Él vino para tener una relación contigo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Lo que quiere decir que la relación con Dios que yo tengo no es igual a la que tú tienes. ¿Cómo se encuentra?
Dios quiere tener una relación contigo. Quiere tener una relación personal con nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la manera en que Dios se relaciona conmigo no es la misma como lo hace con los demás. Y con esto no nos estamos refiriendo a las generalidades de nuestra relación con Dios. Es decir, todos tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios a través de Jesucristo. Nadie de nosotros podemos llegar al Padre aparte de Él, ya que Él es el camino, verdad y vida que nos conduce a su presencia. Todos somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es general, esto es para todos. Todos tenemos la oportunidad de conocerlo a través de la Biblia. Dios se da a conocer a través de su palabra escrita, una palabra que todos tenemos la oportunidad de leer, meditar, escudriñar, estudiar, como ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Todos tenemos la oportunidad de hablarle a través de la oración, a través de la Biblia. Dios me habla a mí y es a través de la oración que yo le hablo a Él. A través de la predicación o consejería bíblica, Dios me corrige y a través de la oración le presento mis necesidades a Dios. Todos tenemos la oportunidad de glorificarle a través de la alabanza. Cantamos, levantamos las manos, danzamos, cerramos los ojos, lloramos en su presencia, en fin. Pero todas estas son las maneras en general en que nos relacionamos con Dios, todos. Pero con relación a la Biblia, ¿cuántos capítulos debemos leer diario? ¿Cuántos debemos leer a la semana? ¿Cuántos debemos leer al mes o al año? ¿Qué calendario de lectura deberíamos seguir? ¿A qué hora debemos hacerlo? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿O en la noche? ¿Puedo hacerlo con un café en la mano? ¿O es pecado? ¿Puedo leer en el baño? ¿Puedo hacerlo en la cama? ¿En la mesa del comedor? ¿Debo hacerlo de pie? ¿O sentado? ¿O hincado? Todo esto que yo he mencionado es personal. Todos nos podemos relacionar con Dios a través de su palabra para conocerlo, pero la forma, la manera es personal. Ahora, con relación a la oración, ¿cuántas horas debemos orar todos los días? ¿Cuántas horas debemos orar todos los días? ¿Debemos hacerlo en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Debemos hacerlo de pie o sentados, hincados o postrados? ¿Debemos hacerlo tomando como modelo el Padre Nuestro o el Salmo 91 o cualquier otro? ¿A gritos? ¿En voz normal? ¿Bajito o en silencio? ¿Comienzo con alabanza o puedo hacerlo directo con mis necesidades? ¿Siempre tengo que orar por los demás? ¿Debo tener un lugar consagrado para hacerlo o puedo hacerlo en cualquier parte? ¿Debo hacerlo viendo hacia Jerusalén o no? Y con relación a la alabanza, ¿solo podemos alabar en la iglesia o también en casa? ¿Música viva o grabada? ¿Siempre de pie o podemos hacerlo sentados o postrados a fuerza? ¿Levantando las manos o no? ¿Fuerte o quedito o murmullo? ¿Con música más contemporánea o tenemos que utilizar forzosamente himnos? ¿Con ojos abiertos o cerrados? ¿Danzamos o no lo hacemos? ¿Vestidos de una manera en especial? ¿O solo cuando estamos alegres o también cuando estamos tristes? ¿Se da cuenta? A eso nos referimos con que Dios tiene una relación personal con nosotros. No hay uniforme, no hay una forma única para hacerlo. No todos tenemos que hacerlo igual a los demás. Lo mejor para uno no lo es siempre para otro. Y se lo demuestro. Mire, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, alabaron a Dios. La cárcel tembló y fueron liberados.
¿Recuerda ese pasaje? Lo llevo. Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo y Silas estaban presos. ¿Qué es lo que hicieron? Cantaron himnos a Dios, y de repente vino un gran terremoto, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fueron liberados, llamémosle de esa manera, a través de cantar himnos a Dios. Ellos estaban alabando y glorificando a Dios, y fue el medio que Dios utilizó para ¿qué? Para mover la tierra de tal manera que fueran liberados. Ahora, esto fue con Pablo y Silas, pero cuando Pedro fue liberado, porque también fue encarcelado y liberado, se encontraba durmiendo de tal manera que un ángel tuvo que despertarlo. Hechos 12:6. ¿Qué dice? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo fue la liberación de Pedro? La escritura dice que Pedro estaba durmiendo, se aparece un ángel con un gran resplandor, que poco importó porque eso no despertó a Pedro. ¿Qué tuvo que hacer el ángel para despertarlo? Dice, lo tocó en el costado y le despertó. Y fue entonces cuando escuchó la voz del ángel que le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la fórmula para ser liberado? ¿Alabamos a Dios o dormimos? Es decir, no existe, ¿verdad? No hay uniformidad, no hay una forma única para hacerlo. Y lo mismo nos enseñó el Señor a través de las sanidades. A veces les imponía las manos, otras solamente decía la palabra de sanidad, en otras ocasiones hacía lodo y se los untaba, y en una ocasión la persona sanó al tocar el borde de su manto. No hay uniformidad, no existe una fórmula, no existe un uniforme que nos tengamos que poner. Ahora, tomemos lo que hemos aprendido hasta aquí. Lo primero que aprendimos es que el deseo de Dios es que seamos una iglesia unida. Eso es lo primero. Que para hacerlo es necesario que caminemos de la mano del perdón, perdonándonos los unos a los otros. En tercer lugar, aprendimos que no existe una sola forma de hacer las cosas. Siempre hay otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Siempre. Y en cuarto lugar, aprendimos que no fuimos llamados a ser idénticos unos con otros. Unidad, no uniformidad. Ok. Dios te hizo único y desea usar esa individualidad que en ti puso para su gloria. Pablo y Pedro fueron muy diferentes entre sí, pero ambos fueron usados por Dios para glorificar su nombre. Ambos recibirán sus galardones en el cielo y ambos siendo diferentes se mantuvieron unidos. Entonces, ¿a qué nos llama el día de hoy el Señor? A mantenernos a pesar de nuestras diferencias en unidad. No te compares con los demás. Quizás la hermana puede levantarse en la madrugada y orar 2 horas de rodillas viendo hacia Israel. Está bien para ella. Pero quizás, si tú lo quieres hacer, te quedas dormida antes de terminar con la primera petición o empiezas, en lo que despiertas, a orar por el perro, el gato, la gallina, en fin, ¿verdad? Quizás el hermano puede estudiar la escritura 2 o 3 horas al día. Está bien para él. Pero quizás si tú lo quieres hacer después de los primeros 20 minutos te quedas dormido y prefieres escuchar una predicación y también está bien. Es probable que el hermano alaba al Señor todos los días antes de ir a dormir 1 hora, pero tú no puedes hacerlo ni 5 minutos. El apóstol Pablo resuelve esto a través de la siguiente enseñanza. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos
conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Y esos muchos miembros no son todos iguales. Hay manos, pies, orejas, boca, dientes, corazón, y todos se relacionan de manera diferente con el cuerpo mismo. Pues así somos nosotros en Cristo. Así somos nosotros en Cristo. Si eres mano, es decir, de los que hacen, deja de compararte con la boca, que son los que dicen, los que instruyen. No son iguales, no hacen lo mismo, no se relacionan con el cuerpo de la misma manera, pero ambos son necesarios y deben permanecer unidos. Si eres pie, es decir, de los que van, deja de compararte con la oreja, con los que dan consejería. No son iguales, no hacen lo mismo, no se relacionan con el cuerpo de la misma manera, pero ambos, pie y oreja, son necesarios y deben permanecer unidos. Si eres corazón, es decir, de esos hermanos amorosos, misericordiosos, deja de compararte con los riñones, esos hermanos que velan por la santidad en la iglesia. No son iguales, no hacen lo mismo, no se relacionan con el cuerpo de la misma manera, pero ambos, corazón y riñones, son necesarios y deben permanecer unidos al cuerpo. ¿Ok? De eso es de lo que nos está hablando el apóstol. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Tú y yo no fuimos llamados en medio de este mundo para entrar a la iglesia y ponernos un uniforme y ser exactamente idénticos unos con otros. Dios no nos llamó a permanecer en esa uniformidad, sino que nos llamó a permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias. No hay una sola forma o manera de hacer bien las cosas. La manera en que tú estás obrando, la manera en que tú estás haciendo las cosas, ¿sí? Es única quizá. La manera en que tú te estás relacionando con Dios podría ser única, quizá. Podría parecerse a la manera en que se relacionan los demás, pero esto no quiere decir que sea exactamente igual. De tal manera que el día de hoy el Señor nos llama precisamente a mantener esa relación personal con Él, ¿sí? Pero sobre todo a cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Él nos hizo y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que podamos pensar que el que nos hizo, que el que nos formó y nos dio estas características, se haya equivocado para que en el momento en el que nosotros llegamos a sus pies, seamos transformados de tal manera que perdamos nuestra personalidad para adoptar una nueva? Si bien es cierto, el fruto del Espíritu se desarrolla en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cosas de las que ya hablamos la semana pasada. Y hemos estado hablando a través de nuestros estudios, ¿sí? Porque la Escritura nos pide que lo que se desarrolle en nuestras vidas sea el fruto del Espíritu y no una raíz de amargura, que también dará su fruto, ¿ok?, en nuestras vidas. ¿Sí? Si bien es cierto que ese fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter, ok, nuestra personalidad es respetada por Dios porque Él así nos hizo. Y como hemos visto a través de este estudio, Pablo y Pedro eran personas completamente distintas, completamente diferentes. Sin embargo, el propósito de Dios es que así fueran, para que cada uno pudiera cumplir con su propósito en este mundo. Así que ahí en tu lugar te voy a suplicar que inclines tu rostro, que cierres tus ojos, pues vamos a orar. Señor, necesitamos, de verdad, necesitamos ser instruidos por ti. Necesitamos que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Que bendito Padre Celestial podamos entender
manera en que tú nos has llamado a todos y cada uno de nosotros. No estamos aquí, no estamos en este mundo para hacernos igual los unos a los otros y ser una copia o una mala copia, Señor. Sino más bien estamos en este mundo para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Y aún con estas características que tú me has dado, Dios, yo pueda andar y yo pueda caminar de acuerdo y conforme a tu voluntad y pueda ser glorificado a través de mi vida. Quizás hay hermanos que tienen formas distintas, diferentes de alabar y bendecir y glorificar tu nombre. Incluso, Señor, el orden del culto y la forma en que lo hacen sea distinta o como lo hacemos nosotros y lo hacen aquellos y también aquellos otros. Pero, Señor, que esas diferencias que nada tienen que ver con la sana doctrina, con esa doctrina fundamental que nos hace salvos, que no nos divida, Dios, sino por el contrario, que podamos permanecer unidos y que esas diferencias podamos hacerlas a un lado, sabiendo que nuestra relación con Dios es una relación personal. Porque, Padre, hemos caído en el error de creer que todos tienen que ser iguales a mí, iguales a la forma, a la manera en que yo oro, iguales a la manera en que yo alabo, iguales a la manera en que yo estudio. Y Dios, nos equivocamos. Fallamos, erramos. No estamos mirando las cosas desde la perspectiva correcta. El que come, decía el apóstol Pablo, para Dios come. Y el que se abstiene de comer, para Dios se abstiene de comer. Ambos lo hacen para su Señor y a su Señor le entregarán cuentas. Y a veces no hemos entendido, Dios, no hemos entendido que si nosotros como iglesia levantamos nuestras manos, no tenemos derecho a criticar a aquellos que no lo hacen. Que si nosotros como iglesia oramos en lenguas, no tenemos derecho a criticar a aquellos que no lo hacen. Que, Señor, si nosotros como iglesia gustamos de la palabra de Dios y nos regocijamos en ella, y Señor eterno, a través de los devocionales diarios y a través de la lectura diaria, vamos aprendiendo acerca de ti y a través de los estudios que vamos recibiendo, nos vamos enriqueciendo en el conocimiento de ti, Señor, y para nosotros es de gran bendición el hacerlo de esta manera. No tenemos por qué imponérselo al otro. Dios, el que está firme para su Señor está firme. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entenderlo y que más allá de adoptar filosofías de vive y deja vivir, podamos crecer, Señor, en el perdonarnos los unos a los otros. Que ese es el verdadero pegamento que traerá paz en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia. Y, Señor, que procurará que podamos estar en esa unidad del Espíritu que tú deseas para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. De verdad, le pedimos al Señor que Él siga obrando en tu vida y en tu corazón, y no queremos despedirnos sin antes recordarte que tenemos devocional todos los días, nuestra enseñanza los días lunes sobre el libro de Hebreos y los domingos nuestra enseñanza dominical. Que el Señor te siga bendiciendo.